Los trabajadores de la Asamblea Nacional de Venezuela se quedarán, por lo menos este mes, sin cobrar su salario. Y es que según lo han reportado diversos medios y portales web en Venezuela, pero lo ha denunciado el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Salup, él alertó que el gobierno venezolano no ha asignado presupuesto a diputados y trabajadores para cobrar el mes de salario. No hay para pagar salarios este mes porque el gobierno no nos manda los reales, aseguró Alup. En las declaraciones de Ramos, Alup aconsejó a trabajadores y asambleístas emprender una manifestación frente al Palacio Presidencial de Miraflores o en el Ministerio de Hacienda para exigir que les paguen sus salarios. Y es que también dijo Ramos Salup lo siguiente: que sepan los diputados, o de hecho también lo había emitido anteriormente Diosdado Cabello esta opinión, diciendo que sepan los diputados, los empleados y los obreros que si no podemos emitir el cheque de pago, vayan al Ministerio de Hacienda y vayan a Miraflores a cobrar su sueldo porque yo no tengo con qué pagar. Añadió que la Asamblea no es el Banco Central, que a su juicio emite dinero sin respaldo, acelerando la inflación, que fue de 180,9% en 2015, por lo que la alternativa es presionar al mandatario socialista Nicolás Maduro. Yo no soy Banco Central para emitir dinero inorgánico, no soy Ministerio de Hacienda, tranquilamente que vayan a cobrar a las puertas de Miraflores, sostuvo Ramos Salup, y esto lo dice en medio de una polémica por la presión que hay sobre él para que esos pagos lleguen rápidamente cuando en realidad es el presidente del Parlamento, es un empleado más de la Asamblea Nacional, por ende de un poder público, en definitiva del sector público, y de esa manera, si bien tiene la autoridad para ser el líder de un grupo parlamentario que exija estas condiciones laborales, no es quien emite el dinero o paga los cheques ni tampoco hace los pagos de nómina correspondientes a los trabajadores de la Asamblea Nacional. Este panorama fue anunciado por el expresidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, quien advirtió hace tiempo que el gobierno no entregaría recursos para el funcionamiento del parlamento opositor. Y es que Diosdado Cabello anunció meses atrás que el gobierno no iba a cancelar ni un céntimo al parlamento opositor. Lo que se puede paralizar es la Asamblea, porque la Asamblea, creo yo, que no le va a llegar ni un céntimo a partir de este momento para su funcionamiento, dijo Cabello hace 5 meses atrás cuando el Parlamento asumió sus labores, luego de las elecciones del 6 de diciembre, donde por mayoría calificada los venezolanos eligieron a la nueva representación parlamentaria, esto con información de la agencia de noticias AFP. Claramente, hay una situación en la que este choque de poderes se torna tanto inconstitucional en lo que se refiere a la actuación del gobierno y también una especie de presión política que se basa más en represalias políticas que toma el gobierno de una manera en la que está actuando tal vez de un modo inmaduro, por así decirlo. No hablo políticamente, sino incluso personalmente, porque aquí la rivalidad política se está contraponiendo y sobreponiendo a los intereses del pueblo, que es el funcionamiento o el correcto funcionamiento de la representación popular o la representación política del pueblo a través de los mecanismos parlamentarios, discusionales y también asambleístas que tiene en este caso el poder legislativo venezolano, como lo es la Asamblea Nacional. Y es que si los fondos públicos que corresponden a la Asamblea Nacional como salario de sus trabajadores aún no les han sido dados, entonces esto es por presión o represalia política. Tal vez esta actuación del gobierno, porque el capital lo posee, ya que el presupuesto o en el presupuesto debe estar planteado un subpresupuesto, por así decirlo, que vaya destinado a los pagos de nómina del sector público. Y al ser este un poder público, puede que el más importante del sistema orgánico público venezolano y de cualquier república presidencialista, no está recibiendo presupuesto y debe recibirlo para su funcionamiento, no únicamente en lo que se refiere al salario de los diputados, sino el salario de los obreros de la Asamblea Nacional, los camarógrafos, el equipo técnico, también el funcionamiento para la infraestructura, los funcionamientos en lo que se refiere a trámites administrativos, todo esto administrativo en lo que se refiere también a los diputados, obreros, equipo técnico, todos estos sectores y áreas que corresponden al funcionamiento operativo laboral público de la Asamblea Nacional están en una contracción en lo que se refiere a operatividad laboral.
Y esto es porque la desmotivación llega ya que no están siendo remunerados por su trabajo. Entonces, claramente esto es una decisión o una política del gobierno en la que busca de alguna manera, a través, ya que lo está haciendo, del Tribunal Supremo de Justicia, específicamente de la Sala Constitucional, minimizar legal, jurídica y constitucionalmente a la Asamblea Nacional a través de la emisión y también el decreto de sentencias que de alguna manera menoscaban las funciones legítimas que les fue conferidas a la Asamblea, o les fueron conferidas a la Asamblea Nacional por el proceso de sufragio directo, que es legislar, controlar, también administrar, y estas funciones están siendo limitadas por sentencias muy jurídicamente dudosas por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de tal manera que al minimizarlo legal y jurídicamente, pero también operativamente, porque no le están llegando fondos para su funcionamiento y para la remuneración de los trabajadores de la Asamblea Nacional, entonces vemos que se está de alguna manera enfocando la política del gobierno en asfixiar a la oposición y en que su prioridad política sea la de la rivalidad. Al ejercer una rivalidad política y al concentrar sus esfuerzos políticos en la rivalidad de los sectores adversos al gobierno mismo, entonces están concentrando y parcializando todo su poder ejecutivo en de alguna manera aislar a la representación opositora política de la Mesa de la Unidad Democrática en la Asamblea Nacional, para que de esa manera se llegue a un punto de quiebre en el que tal vez la Asamblea Nacional tenga que ser cerrada por funcionamiento muy bajo, nivel de funcionamiento bajo, ya que no tiene fondos para la remuneración salarial, funcionamiento presupuestario, en infraestructura. De alguna manera se está dando la situación en la que ya Maduro de hecho dijo que le va a mandar a cortar la luz a la Asamblea Nacional, una clara desfachatez o un descaro que constituye, junto con el no envío de fondos a la Asamblea Nacional, una situación en la que se están contrariando los valores y principios constitucionales establecidos dentro de la Carta Magna, que es la distribución justa del ingreso para el funcionamiento correcto y armónico del sector público. Pero claramente la Constitución ya ha sido violada muchas veces por parte del gobierno, es una realidad. Y otra realidad subyacente también es que de alguna manera la Asamblea Nacional está siendo objeto de asfixia por parte del gobierno nacional, asfixia política, y esto hay que denunciarlo. Ahora, la manera en la que podría ser solucionada esta situación o este problema, más específicamente, sería a través de dos medidas que tal vez el gobierno nunca llegue a tener en cuenta, pero que sería importante que organismos relacionados al gobierno, que el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, dejando de lado el radicalismo del gobierno central, puede de alguna manera solucionar una situación que puede tornarse en un colapso político del sistema orgánico público venezolano, que es lo que necesita o busca el gobierno como mecanismo de coerción política para imponerse sobre un poder legislativo que emite y aprueba leyes que modifican el aparato o tienden a modificar el aparato ejecutivo nacional. Sobre ello grabaré una nota muy importante con un tema muy interesante, pero la realidad es que si el Ministerio de Hacienda considerara, uno, destinar un 20% del gasto público a crear un fondo dirigido al Banco Central de Venezuela para los pagos de nómina de la Asamblea Nacional, y dos, destinar un 20% del presupuesto para pagos de nómina al sector público planteado en el presupuesto nacional en general, se puede solucionar el problema. De hecho, ya lo habían denunciado con información proveniente de muy confiable fuente, el reconocido periodista y muy creíble periodista Nelson Bocaranda, en un tweet que tuvo muchas réplicas, muchos retweets, 991 para ser exactos, informando lo siguiente: ONAPRE se niega a aprobar órdenes de pago de salarios para trabajadores de la Asamblea Nacional, incluyendo jubilados. No depositaron en el Banco de Venezuela. Es decir, que las órdenes de pago para los salarios de los trabajadores de la Asamblea Nacional, incluso los jubilados, aún están en espera, no se han hecho efectivas, ni siquiera se generaron los depósitos en el Banco de Venezuela, y el organismo encargado de estos pagos no está actuando, puede que por vinculación a una orden política dictada de lo que ya había advertido Diosdado Cabello
E incluso ya puede que sea una estrategia política muy descarada, una jugada francamente sucia que de alguna manera tiene efectos contraproducentes en el funcionamiento de un organismo que es vital para el ciclo armónico de el sistema presidencialista, que no solamente se basa en el gobierno central y en la figura del presidente, sino también en la división de poderes que no existe en Venezuela, pero que a pesar de todo hay poderes públicos como lo son el poder legislativo, el poder judicial y el poder electoral, con unos poderes de alguna manera paralelos y creados por intereses políticos por parte del gobierno, como el poder moral, el poder ciudadano y el poder popular. Son poderes que no tienen de alguna manera representación alguna en la Constitución, porque esta solo establece al poder ejecutivo, al poder judicial, al poder electoral y al poder legislativo, 4 poderes públicos. Por ello es que observamos que tal vez esta es otra jugada que puede ser un golpe muy bajo, y de hecho lo es para la Asamblea Nacional, pero hasta que no se tomen estas medidas en cuenta, ONAPRE no emitirá esas órdenes de pago ni las aprobará para el pago de nómina de la Asamblea Nacional, que puede venir en protestas y en un descontento que ya no solamente se traslada de la presión social que busca un cambio de gobierno, sino de la presión parlamentaria que, aparte de buscar un cambio de gobierno, exige mejoras en condiciones laborales justo en momentos en los que el gobierno aumenta el salario mínimo. Algo muy curioso, es decir, existen los fondos para aumentar el salario mínimo, existe la liquidez bancaria para que se aumente el salario mínimo, pero no existe la liquidez bancaria para depositar pagos de nómina a los trabajadores de un poder público que, si bien está en aversión mayoritaria al gobierno, necesita del funcionamiento porque así lo establece la Constitución, así lo establece la ley y es el deber. Resulta muy curioso, una comparación muy válida que dejo a la reflexión de los venezolanos.